Creatividad, tema fundamental que trabajamos en el programa de Manager Coach, así que te invito a que tomes nota, a que tengas ahí para anotar y para que me acompañes en este tiempo para que podamos conversar sobre la creatividad. Bien, algo que por lo general como paradigma, siempre que hablamos de la creatividad, se habla como algo que está destinado solamente para los artistas o que tiene que ver con el arte, ¿no? Parecería como, me encuentro todo el tiempo con personas que me dicen, bueno, yo no soy creativo, yo no tengo creatividad, la creatividad es para otras personas, ¿no? Y en realidad todos somos creativos. El tema es que no dedicamos el tiempo a crear, a ser creativos. Así que eso es lo que quiero que conversemos y quiero de alguna manera romper con eso, ¿no? Que tiene que ver con que no somos creativos, ¿ok? Me gustaría preguntarte qué es la creatividad para vos, que vayas pensando a qué crees que me refiero con creatividad o qué has escuchado sobre creatividad. Bien, a mí hay una definición que es la que más me gusta cuando hablamos de creatividad, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la actividad de crear, ¿no? La actividad de crear algo que tiene que ver con lo cotidiano, de crear que algo nuevo, algo que anteriormente no existía, por lo menos desde un principio. Quedemos, ¿no? Con esto, ¿no? De la creatividad como el arte de crear algo, ¿no? Os voy a decir la actividad de crear algo, porque por ahí digo la palabra arte y ya le pegamos como algo complejo o que es para unos pocos, ¿no? Y en realidad la creatividad, como dije anteriormente, es para todos. Y si hablamos de creatividad, una definición que a mí me gusta mucho, que la trae Stanislav Barrach en su libro Ágilmente, en donde él para mí define la creatividad como algo fundamental para nuestra vida, ¿no? Fíjense lo que él dice, ¿no? Que la creatividad en nuestras vidas significa no solo la capacidad de resolver problemas, ¿no? Ya está hablando de que la creatividad tiene que ver con resolver problemas, ¿no? Destrabar conflictos o lucirse en el trabajo, sino de tener una vida mejor y más disfrutable. Y entre paréntesis, esto sí se lo agregué yo, dije, le puse el bienestar, que es lo que buscamos en nuestra formación de Manager Coach, ¿no? Que las personas tienen bienestar. Entonces, claramente si hablamos de creatividad, hablamos de bienestar, ¿no? Tiene que ver con esto de poder resolver problemas, tiene que ver con esto de poder ser creativo, ¿no? Entonces es algo fundamental que las personas aprendamos a ser creativos, ¿ok? Esto es importante, que saquemos este paradigma de que la creatividad solamente tiene que ver con algunos pocos. Todos los que están escuchando y están viendo pueden ser creativos, ¿ok? Simplemente que tenemos que dedicarle el tiempo. Después podríamos decir que, bueno, uno nace con mayor creatividad que otro, bueno, o con un cierto talento, puede ser, pero en realidad si uno empieza a desarrollar esa creatividad, todos podemos ser creativos. ¿Y por qué la mayoría de las personas deja de ser creativo? Bueno, por lo general en realidad todos nacemos siendo creativos, ¿ok? Lo que pasa es que a medida que vamos creciendo, vamos haciendo más foco en, podríamos decir, la inteligencia más lógica, ¿bien? Y dejamos de lado lo que sería la inteligencia creativa, ¿bien? Y esto lo podemos ver en esta teoría que de alguna manera habla de estos digamos, los dos hemisferios de nuestro cerebro. Por un lado, el hemisferio izquierdo y por otro lado, el hemisferio derecho. Para mí, esta teoría es la que mejor define bien la creatividad. ¿Ok? ¿Y por qué para mí define muy bien la creatividad? Bueno, porque del lado izquierdo, el hemisferio izquierdo, tiene que ver con el razonamiento, ¿no? Tiene que ver con el pensar, tiene que ver con el lenguaje hablado, ¿no? Con la manera en que nos comunicamos,
tiene que ver con el lenguaje escrito, con la capacidad que podemos tener o podemos desarrollar a la hora de escribir, tiene que ver con los números, ¿no? Con la matemática, tiene que ver con la lógica, ¿ok? Por supuesto que son todas cuestiones que son importantes, que son fundamentales para nuestro día a día, ¿ok? Esto es importante tenerlo en cuenta. El tema es que hemos, sobre todo en la escuela y en el sistema educativo en general, tanto en la primaria como en la secundaria, y en la gran mayoría de las facultades y universidades, hemos hecho demasiado foco en este hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el hemisferio derecho, bien, de nuestro cerebro es donde tenemos la imaginación, ¿no? Es donde imaginamos, ¿ok? Donde aparece, como bien lo dice, nuestra creatividad, ¿no? Aparecen nuestras emociones, aparece la alegría, aparece el entusiasmo, aparece la tristeza, el miedo, el enojo, aparecen distintas emociones, ¿no? Hola Clary, ¿cómo estás? Bienvenida. Aparece la creatividad también, como decía anteriormente, ¿no? La música, por ejemplo, tiene que ver con ese hemisferio derecho. Cuando escuchamos música, por ejemplo, podemos escuchar una música instrumental o podemos escuchar una música, una canción en otro idioma que no entendemos la letra y sin embargo nos conectamos emocionalmente. No tiene una lógica, no tiene una explicación, ¿no? Y sin embargo es algo que nos conecta, ¿ok? El espacio también, ¿no? Hablamos de la inteligencia espacial. Bien, no estoy diciendo que un hemisferio sea más importante que el otro, ¿ok? Esto quiero dejarlo bien claro, no me refiero a eso, ¿no? Como lo más importante, ¿bien? Pero sí quiero decir que le dimos más importancia o hicimos más foco en el hemisferio izquierdo. Entonces, aprendimos a dejar de lado todo lo que vemos en el hemisferio derecho. Y entre todo eso está la creatividad. ¿Ok? No aprendimos, lamentablemente, a ser creativos, ¿ok? Excepto aquel que va a estudiar un instrumento musical, aquel que aprende a pintar y ahí sí empieza a aparecer todo lo artístico, pero no porque, porque yo que no soy artista no sea creativo, sino porque justamente esas personas van a lugares donde aflora la creatividad. ¿Ok? Si no vas a esos lugares y solamente te quedas con el sistema educativo tradicional, digamos, es muy difícil que pueda aparecer la creatividad. ¿Ok? El pensamiento lógico debería complementarse con las cualidades creativas del pensamiento lateral. ¿Ok? Con esto es importante y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que el lado izquierdo sea malo o que no hay que pensar en la lógica o en los números, bla, bla, bla. ¿Ok? Pero sí necesitamos complementar. Bien, y acá surge esto que podemos ver acá, que tiene que ver con el pensamiento lateral, ¿no? Algo fundamental, el pensamiento lateral. ¿Ok? ¿Y qué es el pensamiento lateral? Bueno, les voy a compartir un poquitito, bien, en esta clase nos vamos a llevar material y teoría para después, bueno, poder investigar y poder hacer, hay muchas dinámicas muy divertidas que tienen que ver con el pensamiento lateral, ¿no? Que yo siempre invito a hacer y a practicar y a jugar porque vamos de alguna manera desarrollando ese pensamiento lateral. ¿Ok? Esto es lo que yo le decía anteriormente, no siempre en la escuela y universidades se han estimulado y cultivado el pensamiento lógico vertical. ¿Ok? Pero, y si bien este es eficaz, que no estamos diciendo que no, resulta incompleto si yo no presto atención o no tengo en cuenta el otro hemisferio. ¿Ok? Como les dije anteriormente, debe complementarse con el hemisferio derecho. ¿Ok?
Y acá surge esto del pensamiento lateral que ahora les voy a contar, ¿no? Por supuesto que no es una idea mía, es algo que viene surgiendo hace muchísimo tiempo y que muchos creativos lo han tomado, ¿bien? En la cual me incluyo para mis clases el poder trabajar el pensamiento lateral, que cuando tenemos la formación de manager coach lo trabajamos mucho, mucho más en profundidad, pero con lo que vamos a aprender acá ya tenemos digamos, material para trabajar, ¿no? Como dice acá, el pensamiento lateral es el conjunto de procesos destinados al uso de información, ¿ok? De modo que genere ideas creativas mediante, esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Mediante una reestructuración diferente de los conceptos que ya existen. ¿Ok? Es interesante esto porque ¿de dónde surge el pensamiento lateral? ¿De dónde surge la creatividad? La creatividad no surge de inventar algo que nunca existió, ¿ok? Sino que, como dice acá, de reestructurar lo que yo ya sé. ¿Ok? Lo que yo ya conozco. Bueno, todo eso que yo conozco, toda esa experiencia, esos pensamientos, esa inteligencia que yo tengo, bueno, ¿cómo la puedo reestructurar? ¿Cómo la puedo modificar para que aparezcan ideas nuevas? Bien, y desde ahí podemos conocer que empiezan a aparecer un montón de cosas. Digo, si vamos al celular, el celular, todo lo que el celular tiene, o no sé si todo, pero digo, las cuestiones más importantes, existieron antes, ¿no? El celular tiene cámara y antes cámara había. El celular, obviamente, se puede hablar por teléfono y teléfono antes había. El celular se puede usar jueguitos y antes se podía jugar con otras cosas, ¿ok? Eran un montón de cosas que existían que después la fueron uniendo a una sola cosa. ¿Ok? Y por supuesto que una vez que tuvieron el celular empezaron a crear cosas que antes no habían estado nunca. Pero digo, comienza desde ese lugar, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo acá tengo unos auriculares Bluetooth y los auriculares antes existían los auriculares con cables, ¿no? Y claramente después se inventó la conexión inalámbrica que era el Bluetooth. Entonces alguien dijo, che, bueno, ¿por qué no agarramos los auriculares y para que sea más cómodo le sacamos el cable y lo hacemos a través de una conexión inalámbrica? Y ahí surgen los auriculares Bluetooth, ¿no? Entonces digo, todo lo que podemos ver de alguna manera se ha creado desde ese lugar. Bien, entonces todos con la experiencia que tenemos y conocimiento, con el conocimiento y con todo lo que traemos, de alguna manera todos somos creativos. ¿Ok? Como les decía anteriormente, el pensamiento lateral no es algo que se me ocurrió a mí, sino que algo que trae este señor que, como ven acá, se llama Edward Del Bono, ¿ok? Quien él ha creado, ha acuñado esta expresión que es el pensamiento lateral, ¿ok? Que él dice que la mayoría de la gente solo puede ver una forma de resolver el problema, cuando que por lo contrario hay varias formas de resolverlo. El tema es que no son visibles a simple vista, ¿no? Entonces ahí es donde justamente hay que utilizar el pensamiento lateral, ¿no? El pensamiento lateral del que él habla está íntimamente relacionado con los procesos mentales de creatividad y el ingenio. Bien, todos los juegos, ¿se acuerdan? Bueno, en mi época estaban mucho los crucigramas, los rompecabezas, que eran juegos de ingenio, ¿no? Que lo usamos de alguna manera para jugar. Ahora vamos a ver cómo todo esto podemos llevarlo a nuestra vida. ¿Ok? El término pensamiento lateral fue propuesto ¿para qué? Para representar caminos alternativos que por lo general ni vos, ni yo, ni nadie está acostumbrado a usar. Bien, entonces cuando yo tengo que aplicar el pensamiento lateral en algo, quiere decir que voy a aplicar un pensamiento que nunca he utilizado en eso. Bien, o que al menos, no sé si nunca he utilizado, pero al menos no estoy acostumbrado a utilizar. ¿Ok? Eso es fundamental entenderlo. Bien.
Se trata de un pensamiento creativo, que en el fondo es una manera diferente de usar el cerebro, sin utilizar la lógica. Bien, aunque hasta pueda parecer irracional, por eso cuando hablamos de lluvias de ideas creativas, digamos, esto de escribir, justo acá tengo un libro, que es este libro que yo siempre lo recomiendo, esperen que a ver si se logra ver, bueno, no me va a dejar ver, esperen un poquito que se los quiero mostrar para lo que nunca lo han visto, ahí lo van a ver, que es este, es El Camino del Artista, que es un gran libro de Julia Cameron. Bien, es un libro que está buenísimo y que justamente una de las cosas que habla mucho de escribir, ¿no? De escribir, 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 para que, aunque no tenga mucho sentido, pero para que empiecen a aparecer cosas distintas. ¿Por qué? Porque si yo te pregunto o yo te digo que resuelvas algo, eh, de una el pensamiento lateral no aparece. Lo primero que te aparece que es, bueno, lo que ya tenemos, lo que ya conocemos. ¿Ok? Por eso, por ejemplo, dentro de un equipo, cuando yo voy a trabajar en una empresa, siempre, muy probablemente al toque pueda encontrar alguna solución que los demás no están viendo. Y no porque yo sea un genio, porque sea bueno o por algo mágico, sino porque voy a ver, voy a traer algo que a ellos no se les ocurre, porque probablemente al principio aparezca solamente, ¿no? Lo que ya está preestablecido. ¿Ok? Clarita, a mí me encanta escribir y pintar. Bueno, buenísimo, sí, escribir, pintar, dibujar. Bueno, la música, a mí me gusta mucho la música. Son todas expresiones que nos permiten ser creativos, ¿no? Lo que sí yo siempre digo, poder llevar la creatividad al día a día, ¿no? Poder llevarlo a cuando la necesitemos utilizar, no solamente cuando el contexto está creado para ser creativo, valga la redundancia. Ahora voy a entrar más en detalle a dónde voy con esto. Bien, lo último que es importante entender sobre el pensamiento lateral para que después cada uno lo empiece a desarrollar, bien, decimos que el pensamiento lateral no es una técnica en sí misma. Bien, no es que hay una técnica que es pensamiento lateral, bien, sino que utiliza todas las técnicas que ayudan a romper esquemas. ¿Ok? ¿Para qué? Para buscar soluciones que sean nuevas a problemas antiguos. Bien, y acá quiero traer como la primera distinción que te puede llegar a servir, bien, todos los que estudian manager saben que tenemos el módulo que tiene que ver con la habilidad comunicacional y que tiene que ver con la importancia del lenguaje, ¿no? Y cómo el lenguaje modifica la realidad. En el lenguaje tenemos un gran poder, ya después en algún módulo más adelante lo vamos a ver, tenemos un gran poder en el lenguaje, ¿bien? Y si empezamos a modificar la manera en que conversamos, ya tenemos muchas de las cosas que creemos difíciles resueltas, ¿no? Entonces, lo primero que quiero invitarte a que desarrolles esta habilidad, bien, de solucionar problemas y conflictos, pero siendo creativos, bien. Y lo primero que quiero invitarte es que, hablando esto del lenguaje, dejen de hablar de problema o de conflicto. Bien, no hablemos más de problema o de conflicto. Y vos me dirás, bueno, pero ya con esto lo solucionamos. No, claro que no, esto no quiere decir que se solucione, ¿no? Pero sí, en lugar de hablar de problema o conflicto, cuando yo tengo un problema a resolver, en realidad lo que yo tengo es un desafío creativo. Bien, ¿y por qué tengo un desafío creativo? Porque si yo tengo un problema que no estoy pudiendo solucionar, claramente lo que tengo que hacer es crear algo diferente. Vamos a suponer que yo tengo problemas hace mucho tiempo que tengo problemas de dinero, ¿no? Porque tengo más deudas
ingresos y no puedo salir de, bueno, lo que Kiyosaki llama la carrera de la rata, ¿no? Yo no puedo salir de ese lugar y siempre dando vuelta en el mismo lugar, ¿no? Entonces, para yo poder salir definitivamente de las deudas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que crear algo distinto, tengo que crear una manera de ser diferente, tengo que crear la relación que yo tengo modificar la relación que yo tengo con el dinero, tengo que aprender a utilizar, no sé, alguna planilla financiera, tengo que crear algún otro ingreso de dinero, en fin, tengo que crear algo distinto que me permita poder salir de ese problema. ¿Ok? Entonces, los invito a pensar esto, ¿no? Frente a un problema o un conflicto, lo que yo tengo es un desafío creativo. ¿Por qué? Porque necesito cambiar la manera de pensar con respecto al problema. Si no, voy a seguir estando en el mismo lugar. Bien, y ahora les voy a mostrar cómo. ¿Ok? Hay una frase de Einstein, ¿por qué digo esto que digo? Bueno, porque Einstein dice, no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando lo creamos. ¿Ok? Si yo sigo pensando y hablando, ¿no? Siempre de lo mismo, va a ser muy difícil que lo pueda solucionar, porque lo estoy pensando, tengo la misma forma de pensar que cuando creé el problema. Entonces, si yo no logro ser creativo, voy a seguir estando en el mismo lugar. ¿Y cómo podemos ser creativos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pensar lo que nosotros denominamos los tres dominios que tenemos los seres humanos. Los tres dominios del observador, decimos, bien, que somos cada uno de nosotros. Nosotros estamos constituidos por cuerpo, por emoción y por lenguaje. Bien, entonces, por lo tanto, yo para poder ser creativo no me tengo que quedar solamente con lo que pienso. También tengo que empezar a chequear en qué emoción estoy y cómo está mi cuerpo para ser creativo. Entonces podemos decir que ya agregamos un poquito más. Si yo frente a un problema no solo lo voy a pensar, voy a tener la misma forma de pensar que cuando lo creé, sino que también voy a estar en la misma emoción y también mi corporalidad va a ser la misma, va a ser muy difícil que aparezca algo distinto. ¿Ok? Si yo vivo enojado con el dinero porque nunca me alcanza y porque tengo deudas y todo, mientras yo siga en esa emoción, no voy a cambiar ni mi forma de pensar ni lo que yo hago corporalmente. Voy a estar siempre en el mismo lugar, ¿no? Entonces, parafraseando un poco lo que decía Einstein, que Einstein decía, no podemos eh, solucionar un problema si pensamos de la misma manera de cuando lo creamos, yo los invito a agregar algo más, ya pensar en cuerpo, emoción y lenguaje. Entonces, por lo tanto, podemos decir que no podemos resolver problemas en el mismo estado en cuando lo creamos. Yo no, si estoy en la misma emoción, si mi cuerpo es el mismo, si mi conversación es la misma que cuando creé el problema, no lo voy a solucionar. Necesito hacer y ser alguien distinto. ¿Ok? Porque cuando tenemos un mal llamado problema, bien, que ahora lo llamamos desafío creativo, cuando hablamos de problema, la imagen que muchas veces aparece es esto, ¿no? O sea, acá estoy yo y el problema es todo. No puedo pensar en otra cosa, ¿no? El problema es como que me abarca todo, ¿no? Ahora, cuando yo pienso en cuerpo, emoción y lenguaje, cuando yo me conecto desde lo emocional, desde lo corporal, pensar yo como un estado, ¿ok? Ya ese problema lo sigo teniendo, ¿bien? El tema es que ya yo tengo un problema o en realidad un desafío creativo, ¿no? Pero ya el problema no me tiene a mí, ¿no? Ya
¿Es un desafío creativo que tengo que resolver? Sí, necesito, si vamos a hablar de dinero, necesito ordenarme financieramente y bla, 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 ¿no? Yo necesito ordenarme, pero ya no es todo. Además tengo otra cosa, tengo una familia o tengo un trabajo o tengo amigos o tengo algo en donde yo puedo apoyarme y puedo abrir conversaciones o lo que necesite. Bien, porque tendemos a esto, ¿no? Cuando tenemos una preocupación es todo el tiempo, bien, estar pensando en eso como si eso fuese lo único, ¿ok? Y en realidad no es así. También tenemos otras cuestiones que en lo que necesitamos es minimizar de alguna manera ese problema, ¿ok? ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, hablando de cuerpo, emoción y lenguaje, ¿ok? Como venimos hablando de la creatividad, yo siempre digo que es fácil, ¿no? Yo pongo este ejemplo, digo, es muy fácil ser creativo, ¿no? Cuando uno está en una playa, ¿no? Supongamos que estamos en una playa del Caribe con una caipirinha, ¿no? Con el mar ahí celeste, ¿no? La arena blanca, en una reposera. Estamos ahí con una brisa, ¿no? En un momento espectacular. Y probablemente sea muy fácil ser creativo ahí, ¿ok? Cualquiera es creativo. Si vos me das ahí, seguramente, de hecho, me ha pasado de ponerme a escribir y me surgen un montón de cosas. Me surgen un montón de ideas, me surgen cursos, talleres, y, ¿viste? Emana la creatividad, porque tengo un contexto preparado para eso, ¿ok? Ahora, lo poderoso de la creatividad es que la podamos utilizar cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el quilombo del trabajo, o cuando tenemos un problema en la familia, o cuando tenemos problemas económicos. Eso es lo importante, ¿no? Cuando estamos en lo que yo denomino un estado contraído. ¿Ok? Que es ese estado, ¿no? Cuando yo en mi cuerpo, emoción y lenguaje estoy contraído, siento que tengo un problema que no puedo solucionar, ¿no? O que estoy en un contexto que no está bueno o que no me permite ser creativo, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para poder pasar de ese estado contraído a lo que denominamos un estado creativo? Bien, y para eso lo que tenemos que hacer es tomar conciencia, dejar de solamente pensar en pensar, valga la redundancia, sino también en tomar conciencia de mi cuerpo y de mi emocionalidad, ¿no? Entonces, yo te invito a pensar esto, ¿no? Digo, ¿cómo sos vos cuando estás en un estado contraído? Bien, y yo acá traje como algunas características, ¿no? Como para que te puedas ubicar. Traje algunas poquitas, siempre desarrollamos muchas más, pero algunas como para que lo puedas chequear, ¿no? Cuando hablamos de estado contraído, podemos decir que una de las características puede ser muy reactivo. ¿Ok? Soy reactivo, cualquier cosa que me dicen, ¡pap! Yo reacciono, ¿no? Vos venís y me decís, che, pero no te hagas problema y yo al toque ataco. ¿Quién sos vos para venir a decirme a mí? No, estoy en un estado reactivo. ¿Ok? Otra característica que puede surgir es el análisis excesivo, ¿no? Estoy todo el tiempo analizando qué es mejor esto y si hago esto y si hago lo otro y cómo lo hago y qué pasa si no sucede esto y qué pasa si sucede el otro, bla, 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 ¿no? Es un análisis constante que obviamente me lleva justamente a no hacer nada, porque estoy todo el tiempo analizando y pensando qué hacer. ¿No? Hiriente o herido también, ¿no? O soy hiriente con el otro, lo ataco, lo agredo, le digo juicios de disolución que no suman, que no sirven para nada. Bien, o estoy herido, ¿no? Estoy en víctima. ¿Cómo me vas a decir eso? Vos no me podés decir eso a mí, ¿no? ¿Cómo se te ocurre decirme algo así, ¿no? Por culpa tuya, ¿no? Entonces digo, aparece un poco esto de siempre me siento herido, ¿no? Y otra característica es estar cerrado a escuchar, ¿no? Imagínense que si
a mí no me surge ninguna idea creativa. Bueno, si encima no escucho a nadie tampoco, bien, ¿cómo voy a hacer para poder, poder hacer que aparezca alguna idea? ¿No? Entonces, si te hace sentido algunos de estos estados, ¿no? Algunas de estas características, bien, está buenísimo. Puede haber otras más, puede aparecer mucho el enojo, puede aparecer el miedo, puede aparecer la vergüenza. Bueno, son todas características del estado contraído, de un estado que no me permite ser creativo, que no me permite crear nada distinto. ¿Ok? ¿Y qué buscamos? Bueno, que podamos pasar al estado creativo. ¿Cómo pasamos al estado creativo? Bueno, algo fundamental, estar centrado. ¿Ok? Y para poder estar centrado, bueno, algo que necesitamos puede ser hacer un centramiento creativo, ¿bien? Hacer algo que a mí me conecte con la respiración. No lo vamos a hacer acá, pero digo, hay, de hecho, creo que sí, en mi canal de YouTube hay un centramiento, o también en mi podcast hay un centramiento creativo, o pueden buscar algún otro que les guste, pero digo, algo que me saque de eso, estar reactivo y yo me pueda conectar tanto en cuerpo, emoción y lenguaje. ¿No? ¿Qué quiere decir estar centrado? Justamente que articulen esos tres dominios, ¿no? Que yo pueda acallar mi mente, que aparezca el silencio, ¿ok? Con respecto a lo emocional, que aparezca la aceptación, ¿ok? Esto de aceptar, bueno, acepto que estoy en esta situación, acepto que estoy con este problema financiero, acepto que esta persona me dejó, acepto que algo no es como a mí me gustaría que sea, ¿no? Y con respecto al cuerpo, importante la quietud, ¿no? Quedarnos quietos. Es una de las maneras de estar centrado. Bien, esa es una. Después hay muchísimas más. A mí, como les decía, me gusta mucho la música. Entonces, esto de poder conectarme con lo musical hace que pase de un estado contraído a un estado creativo, ¿no? Cuando estoy en un estado creativo, estoy abierto también, ¿ok? Estoy abierto a recibir, estoy abierto a escuchar, ¿no? Estoy abierto a tener feedback de los demás, estoy abierto a contar cuál es mi desafío creativo para que las demás personas me traigan alguna mirada distinta que seguramente iban a aparecer otras cosas, ¿no? Estoy conectado, ¿no? Estoy conectado, como les decía, cuerpo, emoción y lenguaje, y una vez que yo estoy conectado en esos tres dominios, también puedo conectar con el otro, desde la presencia, desde la escucha, prestando atención al otro, ¿no? Eh, Puedo generar más espacio también, espacio para pensar, ¿no? Acuérdense esto que habíamos visto de esta imagen, ¿no? Digo, del tipo acá, ¿no? Como que no hay espacio. En cambio, en el estado creativo tengo más espacio. Tengo una situación a resolver, pero tengo mucho más espacio, ¿ok? Esta es la diferencia que tenemos que lograr. ¿Cómo? Bueno, cada uno de ustedes encontrar desde lo corporal, desde lo emocional, y si quieren también de lo espiritual, ¿no? Esto es un dominio que si bien acá no lo nombramos, también por supuesto que es importante, bueno, dependiendo para cada uno y qué es la espiritualidad y todas cuestiones que por supuesto que ya tienen que ver más con lo profundo, ¿no? Pero también es súper valioso si cada uno quiere, digamos, encontrar ahí algo que me permita estar a un estado creativo. ¿Ok? Cuando yo logro eso, bueno, Clara dice, yo voy por ese lado, lo espiritual, bueno, es buenísimo, totalmente, es un gran dominio fundamental, no es como transversal a todo, pero bueno, muchas veces hay personas que por ahí no conectan tanto con ese lado espiritual, bueno, tienen también estas alternativas. ¿Ok?
¿Y por qué decimos esto? Porque cuando yo logro ese estado creativo, ¿no? Tanto en mi cuerpo como en mi emocionalidad, ¿no? Decimos que cuando, cuando mi estado somático está tranquilo, bien, hace que mis mapas cognitivos, ¿qué es esto? Palabra complicada, pero es más fácil de entenderlo, ¿no? Que es, para yo poder pensar distinto, mi estado somático tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque mi estado somático, o sea, mi cuerpo, mis emociones, determina la calidad de mis mapas cognitivos. Yo no puedo pensar, yo no puedo crear, yo no puedo idear nada distinto si mi cuerpo y mis emociones no están acordes, ¿no? Pues uno puede hacer esta prueba, ¿no? Si vos te cruzás de brazo, mirá para abajo y te empezás a mover así y fruncís acá el ceño, va a llegar un momento que no podés pensar con claridad, ¿no? Porque estás llevando tu cuerpo justamente al estar cerrado, ¿no? Por eso es importante abrirse. Esto es fundamental. Cuando no podés pensar con claridad, cuando no podés encontrar alternativas distintas, bueno, es porque probablemente tu estado somático, tu cuerpo, tus emociones no están preparadas. ¿Ok? Por eso en Manager Coach tenemos un módulo exclusivo de la habilidad emocional, porque consideramos que las emociones son claves para poder ser creativos, para al fin y al cabo tener mayor bienestar, que es lo que nosotros buscamos. ¿Ok? Y para poder ser creativos, esto como consigna final, digamos que ya, bueno, tiene que ver con cada uno de ustedes que busque distintas alternativas. Hay muchas técnicas. Yo no quise traer acá, empezar a abordar distintas técnicas creativas, porque considero que hay muchas, hay miles en internet y que podemos buscar, pero considero que es muy particular de cada uno, ¿no? Qué sé yo siempre digo, soy muy respetuoso de todas las técnicas y formas, pero a mí me pasa que la meditación, si yo estoy mucho tiempo meditando, me saca de foco, o sea, no logro estar tanto tiempo en una meditación larga, ¿no? Entonces, cuando yo he hecho talleres de meditación, a mí particularmente, no me ha funcionado. ¿Ok? Por supuesto, esto no quiere decir que a otro no le funcione. O a mí me pasa con la música. Yo escucho una canción y hace que me conecte con algo distinto, ¿no? Yo necesito empezar a crear una clase o un taller o algo, tengo una lista con música en particular, que jazz, bossa nova, ese tipo de música que a mí me sirve como inspiración para ser creativo. Y capaz que lo escucha otro y me dice, che, esto me aburre, me deprime, no me genera nada. Y es súper válido, ¿no? Entonces, traer técnicas puntuales de meditación, perdón, me quedé con la meditación, de creatividad, quizás te puedo traer técnicas que me sirven a mí, pero que a lo mejor a vos no. Entonces, sí es importante, fundamental, tener técnicas para poder pasar de un estado contraído a un estado creativo, ¿no? Si yo estoy reactivo, bueno, ¿cómo hago para pasar a estar centrado? ¿No? Si yo estoy hiriente o herido, ¿cómo algo para salir de ese lugar y abrirme, escuchar, en lugar de responder todo el tiempo? Ni siquiera responder, ¿no? Sino reaccionar. Si estoy todo el tiempo pensando, bueno, ¿cómo hago para darle lugar a mi intuición, ¿no? A lo que mi emoción dice. ¿Ok? Entonces, encontrar cada uno de nosotros, bien, espacios donde podamos ser más creativos. Bien, lo único que sí te puedo como recomendar que es fundamental, por supuesto, estar en un ambiente estimulante para ser creativo. ¿Ok? No necesariamente te tengas que ir a una playa al Caribe, ¿no? Pero fíjate que está dentro de tus posibilidades. Bien, yo en mi caso tengo mi propia oficina, entonces puedo decorarla con cuestiones que me hagan ser más creativo. Por ejemplo, ahora tengo acá
no sé si conocen, Intensamente, ¿no? Y me gustan los muñecos y coleccionar, y eso a mí hace que me aparezca mucho más la creatividad, ¿no? Después tendrás que ir viendo qué posibilidades tenés. A lo mejor estás en una empresa en donde no tenés el poder de modificar mucho lo que hay alrededor. Bueno, saber que a lo mejor sin estar ser creativo puedas encontrar algún espacio que te lo permita un poco más, bien, así sea saliendo un rato afuera, si necesitas, no sé, irte al baño, diga, salir de ese lugar en donde quizás no se puede ser tan creativo. Bien, pero bueno, supongamos que necesitas ser creativo, ¿qué cuestiones tenés que tener en cuenta? Bueno, por ejemplo, pensá cuáles fueron tus últimas 5 buenas ideas, ¿ok? Si necesitas tomarte el tiempo para hacerlo, hacelo. Digo, ¿cuáles fueron tus últimas 5 buenas ideas, ¿no? ¿Dónde estaban cuando fueron ocurriendo esas distintas ideas? ¿Hay algo que se relaciona entre esos entornos, ¿no? ¿Cómo era ese contexto? ¿Cómo era ese contexto donde aparecían esas ideas? ¿Te acordás en qué emoción estabas? Había alegría, había entusiasmo, había enojo, ¿ok? ¿Qué emoción había? Bien, ¿en qué emoción estabas cuando aparecieron esas ideas? Bien, sobre todo la creatividad, como cualquier distinción, cualquier competencia, tiene que ver con la práctica, ¿no? Entonces, si necesitas empezar a ser creativo o si necesitas empezar a ser creativa porque no lo consideras que no lo sos, primero ten en cuenta que sí lo sos, lo que pasa es que te falta práctica, ¿ok? Entonces, empezá a buscar lugares que tengan que ver en donde te resulte fácil que aparezca la creatividad. Al aire libre siempre es una buena opción. Digo, nada, un contexto, una música apropiada, contexto que te haga ser creativo. Después, a medida que uno va generando cierta práctica, bueno, logra ser creativo en momentos de presión. Logra ser creativo cuando necesita que sí o sí aparezca la creatividad en el momento, ¿no? O sea, entonces tengamos en cuenta eso, ¿no? Después uno va agarrando cierta práctica y ya puede ser creativo. Pero bueno, ahora como primer comienzo, busca un lugar donde puedas ser creativo, donde aparezca la creatividad, donde sea fácil eh, la actividad de crear, ¿no? Para que luego a medida que vas agarrando como cierta práctica, bueno, ahí puedas, en un lugar de presión o un lugar muy poco agradable, ¿no? Puedas de igual manera ser creativo. ¿Ok? Bien, bueno, hasta acá con respecto a la creatividad.